people, let's begin. In 5, 4, 3, 2, 1. En Rosbrief nos complace tener a Rey Alquicira, VP creativo de Macan, México. Rey es un creativo con 20 años de experiencia. Fungió como presidente del Círculo Creativo de México en el ciclo 2013-2014. Ha dirigido equipos y departamentos creativos en agencias de ATL, BTL, Pharma y Digital. Rey, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Denme un segundito. Prendo la cámara únicamente para saludarlos. ¿Cómo están? Para que por lo menos vean la cara, sepan con quién están hablando. En este momento pongo el video porque lo que vamos a ver es una presentación. Denme un segundo. Aquí estamos. Share. Hoy, chicos, les voy a hablar desde la trinchera de la publicidad. Quise empezar con esto diciendo que solo sé que no sé nada porque todo ha cambiado muchísimo. Lo que era una realidad clara hace 10 semanas, ahorita es algo completamente distinto. Entonces, bueno, quiero que sepan, por favor, gracias por estar aquí, gracias por haberse conectado. Quiero que sepan, por favor, que no soy experto en la vida, en pandemias, en economía mundial. Es más, no soy experto ni en la industria, pero sí tengo ganas o tengo tiempo hoy de compartirles mi visión, lo que he visto, lo que he vivido y cómo todo eso se ha dado vuelta en los últimos 2 meses, ¿no? Es muy importante que sepan que no soy el dueño de la verdad ni de la razón, ¿no? Entonces, una vez que dijimos eso, quisiera arrancar con una nota, quisiera arrancar con un disclaimer. Estamos en tiempos muy difíciles y de pronto me siento un poco fuera de lugar hablando de publicidad en momentos en que mucha gente está sufriendo la pérdida de un ser querido, en momentos en que hay gente enferma, personal de salud peleando en las trincheras, mucha gente ha cerrado sus negocios o han perdido sus empleos. Entonces, quiero arrancar con esto, quiero arrancar con una nota de respeto y cariño a todos los que sufren en este momento, a quienes están peleando batallas mucho más importantes que las mías, ¿no? Entonces, bueno, un abrazo a todos, esperando que esto vaya a estar mejor pronto y que si algo se ha perdido de manera irreparable, bueno, pues encuentren pronto consuelo. La verdad es que yo estoy bien, ¿no? Aunque estoy trabajando desde hace 60 días, jornadas de entre 14 y 16 horas diarias, la verdad es que soy muy privilegiado, me puedo quedar en casa, puedo seguir haciendo lo que amo, que es la publicidad. Entonces, esté como esté, yo puedo decirles que yo estoy bien, ¿no? Que yo estoy contento. Denme un segundito, aquí estamos. Listo. Una de las preguntas que nos estamos haciendo... Oh, Dios. Una de las preguntas que nos estamos haciendo es si la publicidad ha muerto, ¿no? Y eso es un poquito lo que plantean esta serie de charlas, es de lo que tal vez hayan hablado muchos de los compañeros que estuvieron antes de mí. Y entonces, si le preguntas a los medios o a Google, pues la respuesta es muy clara, ¿no? Lo puse en inglés y en español. Entonces, se habla en todos lados de la muerte de la publicidad, se habla en todos lados de que esta industria está pereciendo. Y entonces nos preguntamos si, como nos dice un muy joven Keanu Reeves, por la razón por la que no nos han visitado gente del futuro es porque no tenemos futuro, ¿no? Me di a la tarea, no solamente para esta charla, sino desde hace tiempo, en averiguar este tipo de cosas. Más o menos me he dedicado desde hace varios años a leer artículos sobre esto. Y lo que les quiero compartir, ¿no? Es que la publicidad, y de la mano de la publicidad, las agencias y los creativos, ya estaban muertos desde 1994, por lo menos en el artículo más viejo que encontré, ¿no? Según esto, yo seguía en la universidad y a lo que me iba a dedicar los próximos 20 y tantos años de mi vida ya había muerto, ya estaba desaparecido.
Entonces, para una industria que se muere, la verdad, o que se supone que se muere, la verdad les debo decir que veo a la publicidad bastante vivita y coleando, ¿no? Resulta que una de las grandes amenazas de la industria son las consultoras. Parece ser que van a reemplazar a las agencias, o por lo menos eso es lo que podemos leer en muchos medios. Y de pronto nos damos cuenta que Accenture, que es una consultora, compra a Droga5, que es una agencia, por $475 millones. Entonces, la misma gente que está diciendo que tu industria se va a morir, hace una inversión masiva en esa industria que se va a morir, no parece muy lógico. Yo lo que les diría a los chicos jóvenes que estén aquí es que así como desde el 94 yo estaba escuchando que la publicidad era una industria que estaba a punto de desaparecer y con ella la creatividad era una industria o una actividad que estaba a punto de desaparecer, sean muy cuidadosos, cuestionen lo que escuchan, cuestionen lo que leen, tomen lo de quien viene y pregúntense por qué lo dice, por qué esta persona dice esto, ¿no? Usualmente habrá un interés detrás. Como pueden ver en la imagen, me gustó mucho la imagen que está del lado derecho, donde si uno pone la publicidad es, ¿no? O en este caso en inglés, advertising is, lo primero que me aparece es death. Y sin embargo, la primera pregunta que está después de las sugerencias de búsqueda es, ¿y entonces por qué coños Accenture compra a Droga5? ¿No? Pero bueno, como les decía, tomemos todo con un grano de sal porque usualmente hay intereses detrás. Les voy a contar esta historia, ¿no? Hay una señora que está en un rack de vestidos y de pronto agarra uno, lo ve, es el último modelo que queda de ese, y cuando ya parece que lo va a comprar, se acerca otra señora, se para al lado de ella y le dice, ay, qué vulgar, ¿no? La tela, todo, ay, no, yo jamás lo usaría. En ese momento, la chica que ya se lo iba a llevar, lo suelta, y en cuanto lo deja en el rack, la que le dijo que qué vulgar, lo agarra y le dice, bueno, pero tengo una prima que quiero mucho y ella se viste así, ¿no? Entonces, me parece que a la publicidad le está pasando un poco eso. Hay intereses alrededor de la publicidad que se están empeñando en denostarla, se están empeñando en decirnos desde hace 30 años que este es el último año que vamos a tener publicidad, porque algún interés detrás tiene. Y en finanzas, cuando alguien habla mal de algo, muchas veces es porque le quiere bajar el precio para comprarlo. Pero bueno, en estas circunstancias en las cuales la publicidad, la creatividad, esto que quiero pensar que a quienes estamos aquí nos apasiona, porque si no, ¿qué haríamos aquí conectados? Se nos aparece el COVID, ¿no? Y eso nos pone en circunstancias todavía un poquito más complejas. Y ahí sí podríamos pensar que ya va industria, porque somos una industria no esencial, porque somos un gasto superfluo, o por lo menos los primeros artículos que leí en las primeras semanas, cuando se venía la contingencia, la cuarentena, pues hablaban de eso, de que la industria no era esencial, de que para los clientes y las marcas era un gasto superfluo. Entonces parecía que el COVID sí era el último clavo en el ataúd. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de las siguientes semanas, pues es que la publicidad resulta que es noble, resulta que es una empresa que por cómo está constituida, como su mayor valor es la gente y el pensamiento de su gente, pues es una industria que ha podido seguir atendiendo a sus clientes al 100% o a más del 100% incluso. Estamos trabajando jornadas mucho más largas que cuando estábamos en las oficinas, haciéndolo desde casa. Entonces, resulta que hemos demostrado en las siguientes semanas que sí podemos pelotear, vender y hasta producir desde casa, todos separados. No sé si es mi manera favorita de hacerlo, pero claro que se puede. Y si lo tenemos que hacer durante varios meses más, lo vamos a hacer. No se va a detener la industria, no se va a detener la creatividad y no se va a detener el valor agregado que le podemos dar a nuestros clientes. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el print o el out of home se supone que está muerto y de pronto la gente de Macán Belgrado saca esto, ¿no? Que son ejecuciones que nacieron en print tradicional para publicar en revista y después fueron tan exitosas que crecieron para hacer una iniciativa que llenó espacios publicitarios vacíos en distintas ciudades europeas, ¿no? Entonces, medios que nos han dicho que son obsoletos,
siguen siendo un escaparate para la creatividad en momentos difíciles, en momentos en los que las grandes producciones son complicadas y sin embargo las ideas sencillas, le dan la vuelta al mundo con mensajes inspiradores, ¿no? Tenemos otro mensaje donde la gente de Macán, Nueva York, saca una campaña junto con el ilustrador Nomabar para Mucinex, que es una marca de medicina para la gripa, ¿no? Y lo que me gustó mucho de estas piezas es que no salieron al principio de la contingencia, salieron hace poco, cuando el mensaje de quedarse en casa ya estaba desgastado, cuando el mensaje de quedarse en casa ya se había dicho muchas veces, en muchos tonos, de muchas maneras. Y sin embargo me pareció admirable y se las quise compartir porque encontraron la manera de dar el mismo mensaje, un mensaje sencillo, un mensaje repetido hasta el cansancio, pero con craft, con cariño, con una buena ejecución, encontraron la forma de hacerlo diferente. Nuevamente, son ejecuciones que le han dado la vuelta al mundo y que han obtenido los objetivos para la marca, para la marca que creyó en ellas, ¿no? Sea un héroe, sea aburrido, quedarte en casa no es emocionante, pero salva vidas. Y bueno, también es importante que quienes estamos trabajando ahorita desde las casas, quienes estamos trabajando ahorita con nuestros equipos de manera remota, con nuestros compañeros, duplas, sepamos que la creatividad puede ayudar comunicando, como los dos ejemplos que vimos anteriormente, o también haciendo, ¿no? Les voy a contar un poquito de esta iniciativa de acá en Nueva York, de Verizon, que se llama Pay It Forward. Y, por cierto, este screenshot es de hoy, entonces el concierto de Chance the Rapper va a suceder. Entonces todavía lo pueden ver. No se desconecten, véanlo después de que terminemos. Bueno, la iniciativa de Verizon de Pay It Forward se trata de que tú metes tu código postal, ¿no? Para poder acceder a los conciertos, tú metes tu código postal y entonces crearon una base de datos que te dice qué negocios se han registrado cerca de tu código postal, cerca de tu casa, cerca de donde vives. Y entonces, cuando tú quieres acceder al contenido, te salen unos diálogos que te dicen que si están abiertos, puedes comprarles. Si están cerrados, puedes comprar tarjetas de regalo de esos comercios para que ya tengas cómo consumirles en cuanto abran. Y puedes hacer incluso donativos. Por si no te interesa lo que venden o no los quieres apoyar después, puedes hacer donativos. Entonces son 3 formas de apoyar a comercios pequeños, y cuando digo pequeños estoy hablando de el restaurante, la tintorería, la carnicería, la tienda de verduras, cómo utilizar a una gran marca con una gran plataforma, utilizando tecnología, utilizando celebridades, con el músculo de una marca, para apoyar a gente que lo necesita en estas condiciones, ¿no? En esta pandemia. Ahora, también es importante que quienes estamos escuchando no nos quedemos con la idea de que las grandes ideas solamente dependen de los grandes presupuestos, ¿no? En este momento les muestro esta idea de un supermercado que se llama Rotunden, como podemos ver en la parte de abajo, un supermercado de Dinamarca que se llama Rotunden, que con una sola hojita bond de papel y una buena idea, evitó que la gente acaparara el gel antibacterial. ¿Qué hicieron? No entiendo danés, pero conozco la idea. La primera botellita de gel o de spray antibacterial costaba 40 coronas. A partir de la segunda, costaba 1,000 coronas. Entonces, sí pusieron los productos al alcance de la gente, sí podías llevarte lo que necesitabas, pero no podías acaparar, no podías llevarte 3, 5, 7, 15 botellas, todas a tu casa, para dejar a los demás sin algo que es importante para la comunidad, ¿no? Y mucho menos para para revender o para utilizarlo de mala manera. Entonces, esta idea también le dio la vuelta al mundo y es muy posible que ni siquiera sea de una agencia de publicidad, que sea directamente del comercio. Pero esta idea, que parece chiquita, pero que es súper poderosa y que encontró su expresión en una hoja bond pegada en el anaquel, le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y hoy estamos aquí platicando de ella. Entonces, es importante
que utilicemos todos los recursos a nuestro alcance para sacar la creatividad que se necesita en estos momentos. Creo, sinceramente, con los ejemplos que hemos visto, que la publicidad tiene un rol en los momentos difíciles. De hecho, pensaría que es justamente en los momentos difíciles cuando la publicidad y la creatividad realmente tienen que ir al frente, ¿no? Donde realmente crecen su rol. Les voy a enseñar un caso de México, de Macán, México, en otra crisis, en un contexto distinto, que no tiene que ver con lo que vivimos ahora, pero que quienes vivimos en México pudimos experimentar hace aproximadamente 14 meses. Llevo 20 horas esperando aquí a que llegue una pipa. Y lo malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina. Bueno, les hablo un poco de esta idea porque la conozco bien desde adentro. Lo que hicimos fue sumar capacidades. Si se fijan, es una idea que no se trata del auto, se trata de ayudar a la gente. Se trata de evitar que la gente que no tiene gasolina se tenga que estar trasladando para buscar gasolina, ¿no? Desperdiciando lo poco que le queda de combustible. Entonces, es una idea que se trata primero de ayudar a la gente, pero que pone la característica, en este caso de nuestro producto, de un auto eléctrico, que la pone en el centro. Este auto puede ayudar porque la característica que lo distingue de otros es exactamente lo que le permite ayudar a la gente. Ahí es donde creo que la publicidad tiene un rol bastante, el rol para lo que fue concebida. O sea, apoya a la comunidad, pero a la vez ensalza las virtudes del producto, que finalmente es el que está pagando esa acción, finalmente es el que está pagando esa ayuda. Y con esto que digo de sumar capacidades, significa que tenemos que aprender, incluso desde que somos creativos muy jóvenes, tenemos que aprender cómo funciona todo, cómo funcionan las plataformas, cómo funciona el PR, cómo funciona el uso de medios. Pienso que ustedes, los chicos jóvenes, les tocó una época complicada en el sentido de que tienen que estar leyendo todo el tiempo, tienen que estarse documentando todo el tiempo, tienen que estar no solamente viendo casos, sino leyendo noticias. Bueno, en este momento salir a la calle no es posible, pero leyendo noticias, absorbiendo otras cosas que no sean publicidad, para lograr traer todo eso a sus ideas, para lograr traer todo eso a resolver los problemas de sus clientes, ¿no? Es importante que ataquen los problemas entendiendo que ya no somos solo una industria de mensajes. Hoy somos una industria de soluciones. Y sí, a veces la solución es un mensaje, pero cuando ustedes se sienten frente a un brief, yo sé que muchas veces estarán pensando que el brief ya trae los entregables, ya dice, necesito posteos para determinadas redes, necesito un 10 segundos para tal, necesito determinados formatos.
ok, son medios que ya están comprados, es el brief que ya nos dieron y son entregables que nuestro cliente espera. Sin embargo, analizando más allá de lo que me están pidiendo y de cómo voy a resolver ese posteo, esa acción, esa experiencia que me están pidiendo, si se ponen a pensar en el problema de negocio que hay que resolver, y se vale que creativo le pregunte a cuentas y a planning, se vale que les pregunte cuál es el problema de negocio que quiero resolver. Ya entiendo lo que tengo que publicar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de negocio que hay que hacer? Si ustedes preguntan eso, pueden entender realmente lo que va más allá de la petición del brief. Pueden entender lo que le quita el sueño a sus clientes. Pueden entender lo que verdaderamente está detonando esta petición. Y entonces, además de la tarea, que es lo que tenemos que llevar, pueden llevar una solución adicional, una solución que no estaba en el brief, una solución que nadie había visto, una solución que no se esperaba. Si queremos sustituir lo que me pidieron con lo que yo quiero llevar, nos vamos a meter en problemas. Pero si llevo lo que me piden, si llevo la tarea y siempre, por pequeñito que sea el brief, le meto una cosita más, una ejecución distinta. O sea, si yo ya llevé la tarea y la tarea está bien hecha, ya está, ya tengo un cliente tranquilo, satisfecho, que sabe que su necesidad inmediata se va a cumplir. Y en ese momento ya hay apertura, en ese momento ya hay alguien que está dispuesto a escuchar, oye, permíteme, pero te voy a contar una cosa más o dos cosas más. Y ahí metes esa activación, ese posteo diferente, esa acción digital, ese algo que puede dar un valor agregado. Y tenemos que ser muy pacientes, chicos. Tenemos que ser terriblemente pacientes. Este trabajo adicional, esta tarea, esta cereza sobre el pastel, la vamos a llevar 100 veces para que se vendan 3 o 4. Y muchas veces de las que ya se vendieron, no va a haber dinero para hacerlas. Muchas veces, cuando haya dinero para hacerlas, llegará alguien de la competencia y hará algo similar. Hay mucha frustración en generar ideas. Pero cuando logramos vender una, cuando logramos hacer una acción que realmente apoya más allá del brief, que realmente apoya más allá del entregable, que realmente apoya más allá de lo que nos pidieron, la satisfacción que obtienen es tal que vale la pena todas las veces que bateamos y no le pegamos, ¿no? Como les decía, esa visión es de convertirnos en una industria de soluciones, y para que puedan ir más allá del brief, las soluciones piénsenlas para sus clientes, para sus consumidores y para la comunidad en la que esa marca se desenvuelve, para la comunidad a la que esa marca o producto sirve. Entonces, algo que me pasaba cuando era muy jovencito era que decía, puta, es que los mejores briefs, ¿por qué no me tocan a mí los briefs que yo veo de las grandes marcas europeas o norteamericanas? Y después me di cuenta que ese brief que dice entregable una pieza de, no sé, 2 minutos con celebridades que gane leones, ese brief no existe. Usualmente los briefs son más pequeños, son más tácticos, buscan respuestas más inmediatas, y son los equipos que buscaron más allá del brief y que buscaron soluciones más allá de comunicación, como lo dice aquí, soluciones no solo para el cliente, sino para el consumidor e incluso para la comunidad, los que obtuvieron esa idea extra, esa acción distinta, y ese cliente se dio cuenta que puede confiar en su equipo, que puede confiar en ese grupo de creativos, de planners, de cuentas. Entonces, lo que yo les diría es que la respuesta, crisis o no crisis, en los meses que nos falten, en el 2021, 22, 25, lo que tenemos que hacer es seguir evolucionando, cambiando, actualizándonos y dándole valor agregado a nuestros clientes. Mientras sigamos haciendo eso, la publicidad, los departamentos creativos, las agencias o los formatos que conocemos hoy de ofrecer creatividad y de vender publicidad van a sobrevivir. ¿Sí me explicó? No solamente van a sobrevivir, van a crecer, se van a fortalecer, van a seguir siendo inspiración para mucha gente joven, van a seguir dando muchos empleos, no solamente a las agencias, sino a las marcas que confían en ellos. Y un poquito con lo que armé este discurso, o bueno, esta pequeña charla, es acordándome lo mucho que me desilusionaba cuando era muy joven
y me decían que me había metido en una industria que se está muriendo, y me decían que me había metido en una industria que iba a desaparecer. Sentía que entonces había errado la decisión de vida, sentía que esto que me apasionaba era un error, sentía que esto que me llamaba tanto la atención, que me había metido tarde y que estaba a punto de perderlo. La verdad es que le deben quedar décadas, si no es que siglos, a la publicidad. Va a cambiar, va a mutar. Lo que teníamos hace 3 años no es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy no es lo que vamos a tener más adelante. Pero quédense tranquilos de que si esto es lo que les gusta, de que si esto es lo que les apasiona, están en el lugar correcto, ¿no? Y un poco como respuesta, me acuerdo de este posteillo que me encontré por ahí que dice: si a usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con gays. Si a usted no le gusta el aborto, no aborte. Si a usted no le gustan las drogas, no se drogue. Si a usted no le gusta el sexo, no lo haga. Si no le gusta la pornografía, no la vea. Si a usted no le gusta el alcohol, no lo beba. Si a usted no le gusta la publicidad, no la vea o no trabaje en ella, ¿sí? Pero también ya es momento de que quienes amamos esto, quienes construimos esto día a día, sepamos que está aquí para quedarse, sepamos que va a sobrevivir, sepamos que va a crecer, ¿no? Con el esfuerzo de todos, y que incluso las crisis fortalecen a la industria de la creatividad. Las crisis ponen al centro a la industria de la creatividad. Las crisis nos brindan oportunidades para seguir yendo hacia adelante. Un poquito puse en Twitter que si alguien quería que platicáramos de algo particular, y alguien me contestó diciendo que habláramos de qué va a suceder cuando volvamos, qué va a suceder con la nueva normalidad. La verdad es que, como les decía, no tengo la menor idea de lo que va a suceder. No, de entrada no sé cuándo, a partir de cuándo será la normalidad. Después, no creo que en los distintos países y para las distintas personas la normalidad llegue, y tampoco sé cómo se va a ver esta nueva normalidad. Lo que sí me gustaría prevenirlos, me gustaría decirles que tengan cuidado, porque todo esto que hoy tenemos muy presente, todo esto que hoy vivimos, todo esto que hoy sentimos, todo este aprendizaje que hoy tenemos, todo esto que estamos haciendo, se nos va a olvidar. Por difícil que lo vean, por extraño que parezca, todo lo que estamos viviendo se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque el olvido es una de las funciones más importantes de la memoria. El olvido está para protegernos, ¿no? De hecho, si leen, si buscan por ahí los títulos que están viendo ahorita en pantalla, se darán cuenta que la gente que no puede olvidar vive una pesadilla. La gente que no puede olvidar está recordando no lo bueno, sino lo malo, lo embarazoso, lo difícil, lo complicado que ha vivido, y eso los tortura, eso los tiene en constante estado de ansiedad. Entonces, el cerebro lo que hace es borrarnos lo malo, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero que piensen en cuáles son sus recuerdos de la prepa. Muy posiblemente, ante la pregunta, acaban de empezar a pensar en amigos, en fiestas, en parejas, en risas, ¿no? Y me gustaría que vieran esto, que no es expectativa realidad, sino memoria realidad, ¿no? Se acordarán de la pareja, se acordarán de ese gran momento, se acordarán del viaje de graduación, pero la realidad es que el 95% de su tiempo lo pasaron estudiando, lo pasaron sin dinero, teniendo que pedir permiso, muy posiblemente alguien los buleaba, a lo mejor quien les gustaba no les hacía caso. Sin embargo, de lo que nos acordamos, con lo que nos quedamos en la cabeza, es únicamente de lo bueno. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque el cerebro tiende a olvidar lo malo y recordar lo bueno como una medida de protección. Y eso está muy bien. Lo único es que de lo malo es de lo que más se aprende. Entonces, por eso tenemos que recordarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente de recordar lo que nos está pasando ahorita, de recordar lo que estamos sintiendo, de recordar cómo nos ha movido por dentro, de recordar los pensamientos que tenemos, de recordar muchas cosas. Y por los ejemplos que vemos, por el ejemplo que vemos de antier, pues al parecer el mundo no tiene muy buena memoria, ¿no? Uno hubiera pensado que se hubiera llenado cualquier otra cosa, que la primera intención de alguien después de salir
de estarse encerrado en casa 60 días, su primer impulso primario iba a ser otro, y sin embargo, bueno, pues ya vimos que por lo menos en Francia fue correr a sala, ¿no? Entonces, yo lo que les pediría es que apuntemos todo lo que nos está pasando, todo lo que sentimos, apuntemos, y no solamente los creativos, sino también quienes dirigimos las agencias, quienes contratan a las agencias, que apuntemos que trabajar en chanclas es una maravilla y que no hizo el trabajo menos valioso, ¿no? Que apuntemos que sí podemos ser responsables a distancia. Finalmente, este gran sueño de tener todos home office al mismo tiempo, todo el tiempo, llegó por la forma en la que no queríamos que llegara, llegó por una contingencia, por una crisis, pero hoy lo tenemos, y hoy nos corresponde demostrar como industria, como departamento creativo, que somos tan responsables o más sin tener que estar sentados en una oficina, sin depender de un reloj checador, sin depender de alguien que nos esté viendo cuando entramos y cuando nos vamos y que nos digan, uy, mediodía, ¿no? Entonces, este es el momento de demostrar y de apuntar que sí podemos ser responsables a distancia. Este es el momento de demostrar como industria que podemos vivir sin 15 horas de tráfico a la semana, que podemos sacar el trabajo, podemos ser responsables, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer sin necesidad de enfrentarnos a 15 horas de tráfico a la semana. No sé a qué vamos a volver y cuándo vamos a volver, pero sería una tristeza que volviéramos a meternos todos en el tráfico todo el tiempo, ¿no? Por lo menos así me lo parece, después de que ya descubrimos que podemos hacer el trabajo sin que sea de esa manera. Apuntemos también que lo más valioso de la industria es su gente. Apuntemos que las agencias no las hacen los edificios en Prado, ni en Reforma, ni en Constituyentes, ni en Santa Fe, ni en Polanco, ni en San Ángel, ¿no? Ya quedó claro que lo que verdaderamente vale, por lo menos de nuestra industria, lo que verdaderamente vale de nuestras compañías, es su gente. Entonces, esto es muy importante, de nuevo, que lo sepamos principalmente quienes estamos a la cabeza de las agencias, que nos demos cuenta hoy que ni el internet de alta velocidad hizo la diferencia, ni el estacionamiento nuevo, ni los elevadores increíbles. Es la gente la que está haciendo hoy la diferencia, gente en chanclas desde su casa. También tenemos que apuntar como creativos que podemos producir rápido y a mejores costos, ¿no? De pronto las agencias más grandes, las agencias más tradicionales o las agencias con más recursos nos hemos tardado en adoptar estas maneras de producir, en adoptar que sí puede haber una pieza que desde el brief hasta que se termina se puede hacer en una semana o 5 días, ¿no? Que sí puede haber piezas increíbles, emotivas, persuasivas, que dicen todo lo que tienen que decir, hechas con teléfonos. Que sí podemos sacar piezas increíbles todos desde nuestra casa, de manera remota, con un señor dirigiéndonos por WhatsApp o por llamada, ¿no? Creo que si volvemos también a una industria donde le volvemos a exigir a nuestros clientes que todas las piezas tienen que tardar mes y medio y que todas las piezas tienen que ser de presupuestos gigantes, me parece que vamos a haber desperdiciado una enseñanza y una lección. Y bueno, esto también para quienes nos escuchen de casa productora, pues ya quedó claro que se puede hacer, va a ser difícil volver. Siempre habrá oportunidad para un gran proyecto con un gran presupuesto y hacer algo increíble, pero también ya vimos que se puede hacer algo increíble, rápido y con costos muy marginales, ¿no? Apuntemos y aprendamos que podemos aprobar sin 20 testeos. No creo que haya clientes por aquí escuchándome, pero bueno, también he visto cómo la prisa los ha agarrado a ellos, también cómo el responder rápido a las necesidades de la gente ha hecho que aprueben ideas literal de un día para otro, ¿no? Han hecho que en la primera presentación hagan 2 ajustes y digan, vámonos a producción, esto me urge. Y los mensajes han llegado, han sido mensajes poderosos, han sido mensajes interesantes, persuasivos, que de ninguna manera han afectado a las compañías. Entonces también tenemos que aprender a ser una industria más ágil. También tenemos que aprender del lado del cliente a ser más veloces, a tener menos miedo, a darnos cuenta. Creo que algo que nos enseñó el COVID es que es más costoso no hacer, ¿no?
quedarse callado, no moverse. Entonces también me gustaría que nos quedemos con este aprendizaje. Me dolería mucho estar dentro de un año, en 2021, dándome cuenta que todo esto volvió a ser como era antes. También apuntemos que es mejor cuando las marcas hacen que cuando solo dicen, ¿no? Hoy nos estamos dando cuenta de muchas marcas que, además de mover sus productos y además de tener discursos al aire, están haciendo cosas que efectivamente ayudan a la gente, desde lo más básico, como extender los descuentos o como poner una línea de productos que la gente necesita a mejores precios. ¿Qué cosas están sucediendo? Las marcas están teniendo que ampliar su e-commerce, están teniendo que ampliar sus centros de distribución, están teniendo que proteger más a sus empleados. Esperemos que esa protección a los empleados, que ese pensar en la salud también de quienes están en las tiendas y en los puntos de venta, que también eso se quede, que también eso se apunte para que no se olvide, ¿no? Entonces, aprender que es mejor que cuando las marcas hacen que cuando solo dicen. Y finalmente los invito a que apuntemos ustedes en lo personal, con sus casas, con sus parejas, con sus familias, con sus amigos, a que apunten lo que descubrieron y lo que extrañaron, ¿no? Porque realmente esta pandemia, esta cuarentena, para quienes tenemos la fortuna de quedarnos en casa, nos ha enseñado mucho lo que realmente importaba y lo que nos hemos podido pasar 60 días sin extrañar ni siquiera un poco, ¿no? Nos ha enseñado mucho cosas que considerábamos indispensables y que nos dimos cuenta que a la hora de la verdad es mucho más indispensable tener un litro de crema, un litro de leche y un poco de pan que el último iPhone, ¿no? Entonces también los invito a que salgamos y no salgamos a gastar a lo loco. Los invito a que salgamos a seguirnos cuidando como comunidad, a seguir pensando en su familia, a seguir teniendo este contacto con los amigos que estamos teniendo ahora por Zoom. La realidad es que hay muchos amigos a los que estoy viendo más ahora que antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como nos cayó esta cuestión de que estamos a un WhatsApp y una conexión de videoconferencia, me parece que son cosas con las que nos debemos quedar. Charlas como esta, en la que quienes tenemos oportunidad de contar algo o hemos visto un poco más, podemos hablar con los más jóvenes, que tampoco se pierdan, que no necesariamente tengan que suceder en auditorios con entradas costosas, ¿no? Entonces, para que todo vuelva a ser igual y para que nada vuelva a ser igual, porque al final cada uno de ustedes va a decidir con qué se quiere quedar y qué decidió que no necesita, es de lo que se trata esta charla o de lo que se trató esta charla, ¿no? Hagan una lista, hagan muchas listas de todo lo que sienten, de todo lo que viven, de todo lo que quieren, de todo lo que les ayuda, de todo lo que no necesitan. Hagan muchas listas porque lo que no se apunta se olvida. Y ahora, si quieren, chicos, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sí. Gael pregunta, ¿cómo se baja esa relevancia de la publicidad y creatividad de la que hablas dentro de la organización cuando todo está enfocado en la acción y operación para que la empresa sobreviva más que en la comunicación? Mira, incluso, o sea, hay momentos, di algunos ejemplos de marcas que a lo mejor tenían el soporte o tienen ya la madurez o se encuentran en una posición que les permite invertir un poco en comunicación antes de pensar en que tiene que seguir la línea de producción andando o en que tienen que salvar el trabajo de alguien. O sea, sí es real que esta pandemia nos ha puesto a muchas industrias y compañías en un lugar y en un modo de supervivencia. Entonces sería responsable de mi parte pedirle a todas las marcas que hagan esfuerzos de apoyo a la comunidad o que hagan esfuerzos de comunicación o que traten de inspirar y de apoyar cuando muy posiblemente están luchando por su vida. Sin embargo, sí creo que como creativos no tendríamos que esperar un brief. Tendríamos que, literal, preguntar qué le duele a nuestra compañía, qué le duele a nuestro cliente, qué le duele a esta marca que nos está cortando el presupuesto y, literal, sin brief, de manera proactiva, llevarle algo, ver cómo la podemos ayudar. Si se fijan, no se habló ni una sola vez aquí de reconocimientos, de premios, de shortlist, de nada de eso, porque es momento de sacarnos eso de la cabeza y pensar en serio en cómo ayudar a la compañía en la que trabajamos y cómo ayudar a la compañía que nos contrató. Y si la forma de ayudarlo es
completamente aburrida, funcional y jarcel, bueno, pues esa es la forma en la que vamos a ayudarlos. Solamente a eso, aburrido, funcional y jarcel, hay que meterle un toque de creatividad para que ese mensaje no se pierda, para que ese mensaje no se olvide, para que ese mensaje no se vuelva parte del panorama. Espero haber entendido bien la pregunta y haber contestado algo que sea de ayuda. Sí. Lorena pregunta, ¿cómo encuentras un nuevo ángulo en un terreno que ya está muy gastado? Híjole, muy, muy buena pregunta. Me voy a regresar. Ay, perdón, estoy, no sé qué hice. Bueno, las primeras piezas que les mostré, las que tenían a los trabajadores de salud con las marcas de los antifaces, pero ya con forma de superhéroes, me gustó mucho mostrarles esas piezas porque para cuando salieron ya debíamos haber visto 20 piezas o 20 imágenes o 20 posteos con la marca de los antifaces, de las máscaras y de los tapabocas en trabajadores de salud, ¿no? Entonces parecería que ya no había nada que buscar ahí, parecería que ya no había nada que encontrar ahí, que teníamos que movernos a otra cosa. Y me pareció admirable cómo esta gente de Macán Belgrado encontró en ese mismo visual una forma distinta de contarlo, un layer más. La forma en la que yo le pido a mis equipos que hagan esto se llama pensamiento lateral, y la verdad es que solamente se te va a ocurrir. O sea, si la puerta está abierta, no se te ocurre entrar por la ventana, ¿no? Hasta que la puerta y la ventana están cerradas, se te ocurre saltarte la barda. Hasta que la puerta, la ventana y la barda no puedes entrar, se te ocurre hacer un túnel. Entonces, finalmente las limitaciones nos hacen ser más creativos. Observa, si no tienes un brief interesante, observa la misma pieza, una pieza aburrida, una pieza que te caiga gorda, y piensa cómo la hubiera hecho diferente. Yo cómo la hubiera hecho mejor, cómo la hubiera hecho más fresca. Y en serio, haz una lista de 30 opciones, porque la manera de desechar una primera idea es esa, es buscar y buscar y buscar y buscar, y cuando creas que ya la tienes, buscar otras 10, y cuando creas que ya la tienes, buscar otras 10. Esa es la única manera de, digamos, sacarle agua a un terreno que parece ya completamente seco, que parece completamente pisado y por el cual parece que todo mundo ya ha pasado. Ok. Julieta pregunta, con esta inminente necesidad de innovación, ¿qué opinas sobre tener directores creativos de agencias como directores de marca? No creo, ojo, me hubiera encantado, pero en la medida en la que he estado más cerca de mis clientes me he dado cuenta que la comunicación y la publicidad son solamente una parte de su trabajo. Tienen una serie de obligaciones muy diferentes a lo que hacemos nosotros, tienen una serie de conocimientos que no absorbemos nosotros, que no tenemos, que no necesitamos. O sea, realmente un gerente de marca hace mucho más que lo que vemos nosotros, hace mucho más que el porcentaje que resuelve junto con su agencia. No creo que pudiera un director creativo sustituir de martes a miércoles a un director de marca, pero sí podría haber espacio para que un director creativo trabaje adentro de una compañía. De hecho, bueno, ya sucede, ¿no? Y en el esquema en el que vivimos nosotros, no necesariamente piensen que hay que cambiarse de una agencia al otro lado hacia cliente. Cualquiera de los gerentes de marca que ustedes tienen apreciaría o apreciará que ustedes le hablen y que le manden por mail artículos que leen, memes relacionados con su marca, chistes, artículos, o sea, todo tipo de información que ustedes le puedan mandar a su gerente de marca, él la va a agradecer y se va a dar cuenta que ustedes están pensando en su marca, no solamente cuando tienen un brief enfrente, sino todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque ese gerente de marca va a agradecer tener a alguien del lado de agencia tan interesado en su marca o más que él. Y entonces van a formar un verdadero tándem, van a formar un verdadero equipo, van a formar una verdadera dupla, van a hablar de lo mismo. Y nosotros vamos a aprender de él y él va a aprender de nosotros, sin necesidad de que nos brinquemos la barda, sin necesidad de dejar el mundo agencia atrás y pasarnos del otro lado. Ok, una más. Algunos consejos para combatir el bloqueo creativo que ocurre en estos tiempos que tenemos más cosas que resolver al día.
Sí, complicado. Complicado, la verdad. Ahí hay que... Es difícil porque lo que les voy a pedir requiere tiempo, pero tiene uno que ser un poco apasionado de estas cosas. La verdad es que yo les diría que cada vez que estén, incluso cuando estén descansando, cuando estén viendo una serie, cuando estén viendo memes, cuando estén leyendo su revista favorita, cuando estén viendo deportes, cuando estén haciendo lo que sea, tengan siempre una libreta o escriban en el teléfono si quieren. Pero les recomiendo la libreta porque usualmente van a estar leyendo en su teléfono o en una segunda pantalla. Y si ven algo que les gusta, aunque no se relacione con su marca ni con un brief, apúntenlo. Una frase que les gusta, un pedazo de acting, un artículo, un cuadro, una foto, un algo, tienen que irse haciendo un archivo de cosas chingonas, de cosas que les gustan y que no tengan nada que ver con la publicidad. También tienen que hacerse de un acervo publicitario y deben tener una cultura publicitaria amplia, importante, profunda. Pero la publicidad, para ser fresca y para no parecer publicidad y para no ciclarse a sí misma y para no repetirse todo el tiempo, tiene que nutrirse de cosas que no son publicidad. Pero si yo nomás estoy viendo la tele y me rasco la panza y me estoy riendo, porque estoy viendo en Netflix un show de stand-up, está bien, es sano, me estoy divirtiendo y lo necesito. Pero es posible que haya habido varias lecciones en ese stand-up que me hizo reír, que yo pude haber apuntado y pude haber aprendido y pude haber ocupado, ya no el sábado que estoy viendo el programa, sino el miércoles que estoy enfrente de un brief. ¿No? La forma en la que lo dijo, el ritmo en el que lo dice, por qué me reí de una cosa, por qué no me reí de otra, dónde sentí que una historia es una buena historia, dónde me perdí. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos puede dar una oportunidad de mejorar nuestro craft, nos puede dar una oportunidad de tener una referencia, nos puede dar una oportunidad de ser un poquito más creativos. ¿Les estoy pidiendo que se vuelvan unos freaks? Sí, la neta sí. Les estoy pidiendo que se vuelvan esta persona que va por la vida con una libreta y va tomando notas de las cosas que ve, que le gustan, que le apasionan, para después aplicarlas en su trabajo y en sus briefs. Sí, la neta sí les estoy pidiendo eso. Pero cuando son las 2 de la mañana y sacas una idea de una experiencia que viviste hace 15 días, en ese momento te das cuenta que todo valió la pena. Ok, tenemos tiempo para una más, nada más. Se dice que la etapa de diferenciación en el mercado se terminó, ahora es la etapa del impacto. O sea que debemos sacudir la mente de las personas porque lo demás ya no basta. ¿Qué piensas de eso? Voy a ver si entendí bien. Mira, cuando hay un ejemplo que contaba el otro día, cuando Uber, ¿no? Por mencionar un ejemplo que todos conocemos, cuando Uber sale es tan diferente, es tan distinto, la propuesta de valor es tan única, la experiencia es algo que nunca había vivido, que nada, que recuerdo cómo se hablaba en aquel entonces de cómo no necesitaban publicidad, cómo no necesitaban agencia, cómo no necesitaban creativos, porque el producto era tan único, tan maravilloso, tan increíble, que se vendía solo. Y sí, en su momento tuvieron razón, pero eso solamente duró unos meses, porque finalmente así le sucede a la innovación. Le aparece competencia, le aparecen copias, le aparece gente que lo mejora, le aparecen retos, y hoy en un contexto en el que Uber tiene a Lyft, tiene a Cabify, tiene compañías chinas, debe tener a 11 competidores y van variando por mercado. No solamente necesita mejorar su servicio y su experiencia, también necesita mejorar su percepción y también necesita una compañía como Uber una conexión emocional y también necesita de pronto marcar una diferencia únicamente desde el discurso y no solamente desde el servicio. Y ahí es donde creo que la publicidad cobra un rol en diferenciar, ¿no? Justamente cuando todo se parece, quienes podemos hacer la diferencia somos nosotros. Cuando todo está comoditizado, cuando todo es muy igual, quienes podemos hacer la diferencia a través de conexiones emocionales, a través de narrativas, me parece que somos nosotros. Creo que contesté otra cosa distinta a lo que me preguntaron, pero bueno. Listo. Mucho gusto, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron.